amigo, querida amiga, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Es una alegría podernos reunir nuevamente para poder darse paso a la lección número 11 de la escuela sabática, que lleva por título Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque Jesús es muy importante dentro de nuestra comunión personal con Él. Es muy importante porque nos ayuda a podernos acercarnos a Dios. Y justamente ese canal mediante el cual uno puede acercarse a Dios, ante ese Dios que no ves, ante ese Dios que a simple vista no puedes verlo, pues es la fe. Y durante esta semana vamos a hablar mucho sobre la fe. Vamos a hablar de personajes que son un ejemplo de la fe. Y también vamos a estar abundando mucho lo que es el capítulo 11 y 12 del libro de Hebreos. ¿Ok? Ahí donde te encuentras, inclina tu rostro porque vamos a comenzar con una oración. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, en este momento, antes de dar el repaso, Señor, de la escuela sabática, queremos tener la seguridad de que tú, Señor, nos vas a guiar, querido Padre. Que tú, Señor, el autor y consumador de la fe, Señor, vas a ser quien nos va a dirigir en esta tarde, en esta noche, Señor. Queremos, Señor, que tú, el Maestro de Maestros, pueda enseñarnos, bendito Padre, que todo lo que aprendamos nos pueda servir, querido Padre, en nuestra vida para que podamos ponerlo en práctica, Señor. Y de esa manera podamos ser no solamente, Señor, conocedores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Todo eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el repaso del día domingo que lleva por título El justo vivirá por fe. Esto es muy importante porque la vida que uno tiene que llevar cuando tú conoces a Cristo, pues es una vida de fe. Tú te mueves por la fe. Tú haces lo que haces por la fe. La fe es ese motor que impulsa tu diario vivir. Y esta afirmación justamente nosotros la encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 35. Y en acá nos va a mencionar tres aspectos muy importantes, ¿ok? Vamos a dar lectura. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa. La primera cosa de la cual nos habla acá Pablo en su carta a los Hebreos es de confianza. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Será posible que tú puedas confiar en alguien que tú no conoces? ¿Será acaso eso posible? Claro que no, eso es algo descabellado. Eso no pasa en la vida real. Uno confía en conocidos, no confía en desconocidos. Y entonces yo te pregunto, si tú no confías en desconocidos, ¿cómo podrías confiar en Dios si no lo conoces? ¿Cuán importante es que tú aprendas a conocerlo? Y aquí yo quiero preguntarte, ¿cuánto conoces a Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas con Él? ¿De qué manera escuchas su voz en tu vida? Porque si tú no conoces a Jesús, pues es imposible que tú confíes en Él. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo puedo conocer a Jesús? Pues es interesante que en el lejano oriente, muchas personas de ahí, del lejano oriente, que señalan y dicen que para conocer a una persona, pues tienes que acabar de comer un quintal de sal. Wow, ¿tú te has preguntado cuánto tiempo se demora en comer un quintal de sal? Pues lleva mucho tiempo, porque la sal no se come por cucharas, se come de poquito a poquito. Y así es como se conoce a Jesús. Tú tienes que pasar tiempo con Él, tiempo de calidad con Él, verlo en tu vida. Y todo esto te va a producir ¿un qué? Una plena confianza en Él. Y es lo interesante del cristiano. El cristiano vive más feliz, más tranquilo, porque confía en su Dios. Puede venir pandemia, puede venir deuda, puede venir crisis económica, puede venir inundaciones, terremotos, pero el cristiano vive tranquilo porque confía en su Dios. Y sabe que puede venir todo esto, pero su Dios lo va a cuidar, su Dios lo va a proteger. Y al fin y al cabo lo que Dios te da es una paz. Y esa paz no se compara con nada, mi querido amigo. Mira con lo que sigue diciendo el versículo 36. Porque la perseverancia es necesaria. Segundo aspecto, perseverancia. Una persona que no persevera, pues fracasa. Tú tienes que perseverar.
Y yo, mira, yo te cuento esto. El día de anteayer y el día de ayer, yo acá con mis amigos empecé a ir al gimnasio. Pero te pregunto, ¿será que yo voy un día al gimnasio, voy al espejo y voy a ver los resultados? Claro que no. Para que los resultados puedan verse, tienen que pasar semanas, tienen que pasar meses. Y en el camino yo debo perseverar. La perseverancia se encuentra en todo, mi querido amigo. Y si tú perseveras para todo, ¿cuánto más necesitas perseverar en el camino de Dios? Vamos a hablar del tercer aspecto que se encuentra en el versículo 37. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no me agradará. Y aquí entra esta afirmación. El justo vivirá por la fe. No vivimos por otro aspecto. Lo que permite que tú puedas estar vivo es la fe. Y ahora, ¿por qué razón se relaciona la vida con la fe? Pues mira, porque Jesucristo estando en esta tierra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, los que están en Cristo están en la vida y tienen vida. Ahora, ¿cómo puedes estar al lado de alguien que no puedes ver? Solamente a través de la fe. Es la fe que te ayuda a poder vivir, a poder estar en el territorio de la vida. Es la confianza plena en Dios lo que te ayuda. Cuán importante es poder confiar en ese Dios, cuán importante es poder perseverar en su camino y cuán importante es tener fe. Aquí tú te preguntarás tal vez, pero hermano, ¿qué es fe? En la iglesia se habla mucho de fe, pero ¿qué es fe al fin y al cabo? ¿Qué significa fe? Pues la Biblia dice que fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y ese concepto no parece tampoco claro, ¿verdad? Yo te quiero dar otra definición que es un poco más clara. Yo siempre lo resumo así. Fe es creer sin ver. Punto. Si tú eres capaz de creer algo sin verlo, pues ya tienes fe. En eso se basa la fe. Ahora, mi querido amigo, en la lección del día domingo nos habla de la importancia que tiene la fe. ¿Y sabes cómo uno puede tener fe? Pues cuando yo veo a Jesús obrando en mi vida. Cuando yo veo a Cristo trabajando en mi vida. Esta semana en las clases que teníamos, un docente nos dijo, ¿hace cuánto tiempo vieron un milagro en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que vieron un milagro en su vida? Entonces yo me quedé pensando, ¿no? ¿Cuántas cosas Cristo hizo en mi vida? Y empecé a recordar el último milagro que pude ver. Y sabes, yo aquí quiero abrirte un poco mi corazón. Yo hace mucho tiempo tenía un sueño grande de poder estudiar en la Facultad de Teología. Pero tú sabes que las universidades, las instituciones de nuestra iglesia no son baratas. Porque una vez alguien me dijo, las cosas buenas cuestan. No es fácil, no es gratis. Y yo tenía ese sueño, pero yo siempre lo veía algo imposible de alcanzar. Yo lo veía como algo que solamente la gente adinerada puede acceder. Pero yo le pedía a Dios, yo le abría mi corazón y le decía, Padre, si tú realmente me has llamado para este ministerio, yo sé que tú me vas a abrir las puertas. Y sabes, querido amigo, yo dentro de mí supe que Dios podía hacerlo. No sabía cómo, porque yo miraba mis limitaciones económicas y era imposible. Pero yo sabía que Dios podía hacerlo. Y sabes, por la gracia de Dios, yo este año ingresé a la Facultad de Teología. Y estoy comenzando esta carrera. Es el poder que Dios tiene para obrar milagros. Y es el milagro más grande que yo he visto en mi vida. Porque sentía que era algo que nunca iba a alcanzar. Pero Dios lo hizo realidad. Y si Dios pudo hacer esto conmigo, ¿qué es lo que Dios no puede hacer en tu vida? ¿Qué milagro necesitas que Dios opere en tu vida? ¿Qué tragedia necesitas que Dios restaure en tu corazón? ¿Qué vicio necesitas que Dios te ayude a romper? Porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando el ser humano ve la fidelidad del Padre, wow, pues tiene ganas de serle fiel.
nuestras iglesias estarían llenos de jóvenes que guardan los mandamientos si realmente los propios miembros de la iglesia obrarían y verían milagros en su vida. O llevaríamos a los jóvenes a que puedan vivir una experiencia personal con Dios. Todo eso ayuda. Porque, ¿sabes? Uno de los secretos para que uno ame a Dios es sentirse amado por Él. La lección del día lunes nos habla acerca de Abraham. Y mira qué es lo que menciona de Abraham. Vamos a buscarnos Hebreos 11, 17 al 19. Mira qué maravilloso es esto. 11, 17, 19. Dice así: cuando Abraham fue probado, por la fe ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa estuvo a punto de ofrecer a su único hijo, habiéndole dicho: en Isaac tendrás descendientes de tu nombre. Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Abraham es otro claro ejemplo. Por coincidencia, acá su servidor también se llama Abraham. Y Abraham se lo considera el padre de la fe. ¿Sabes qué? Lo interesante de Abraham es que Abraham cometió muchos errores. Un día, cuando Abraham fue a Egipto, pues dudó de su Dios y tuvo que mentir al faraón. Le dijo: esta mujer que ves acá no es mi esposa, es mi hermana. Y por poco el faraón peca con la esposa de Abraham, si Dios no intervenía. En otra ocasión, cuando descendió a la tierra de Gerar, se encontró con el rey Abimelech y le dijo: a la mujer que ves acá es mi hermana, no es mi esposa. Y Abimelech también casi peca. Abraham tuvo sus errores, porque la Biblia se repleta de hombres que tienen defectos. Y Abraham ejemplifica esto. Pero en su prueba final, Dios le pidió una cosa: sacrifícame a tu único hijo. Y esto es algo interesante, querido amigo, porque mira, un capítulo antes, Dios le había prometido a Abraham que a través de Isaac le iba a dar una descendencia enorme. Pero al día siguiente, al capítulo siguiente, Dios le dice: ahora sacrifícame a tu hijo. Es como decir, entonces, ¿de quién voy a recibir descendencia? No voy a tener hijos. ¿A través de quién? Pero Abraham había aprendido una importante lección. Tanto fracaso le había enseñado a confiar en Dios. Tantas caídas le habían enseñado a depender de Dios. Y en ahí él entendió que si él, anciano, casi ya muerto, pudo de cierta manera tener un hijo, pues él también entendió que Dios podía resucitar a su hijo. Él sabía que si sacrificaba a su hijo, Dios resucitaría a su hijo. Y sabes, querido amigo, ese es un acto valeroso. Yo estoy seguro que de acá nadie, pero nadie se atrevería a sacrificar a su hijo. Pero Abraham sí lo hizo. Y él creyó en la resurrección. Y mira, mi querido amigo, Abraham creyó en la resurrección sin nunca haber visto una resurrección. Eso es fe. Eso es fe, mi querido amigo. La lección del día martes nos habla de otro personaje, Moisés. Y mira, qué lo interesante que habla de Moisés. Vamos a buscarnos en nuestras Biblias también, el mismo capítulo 11 de Hebreos, y vamos a leer desde el versículo 24. Dice así: por fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Wow. Moisés es otro claro ejemplo de todo lo que estamos hablando. ¿Sabes por qué, mi querido amigo? Porque a Moisés, él había sido educado en un palacio. La mejor comida, la mejor ropa, el mejor perfume. Pero pese a todos estos deleites, pese a toda esta comodidad, pese a todos estos placeres, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y de cierta manera, cuando él rechazó esto, él estaba rechazando el cetro de Faraón. Él estaba rechazando el reinado de Egipto. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Moisés estaba rechazando algo grande, algo enorme. Yo te pregunto, ¿tú serías capaz de rechazar $1.000.000? Yo creo que no.
Hay mucha gente que mata a sus hermanos, a sus hermanas, a papá, a mamá, porque por un pedazo de tierra y por un poco de dinero. Hay papás, hay mamás que se sacrifican 20, 30, 40, 50 años en deudas, se prestan dinero. ¿Para qué? Para poder tener una casa, un auto y tener dinero. El ser humano gira en torno al dinero. Y yo te quiero decir algo más. El dinero es importante, pero el dinero se puede tornar una maldición si Dios no es quien te ayuda a manejar tu dinero. Porque el dinero puede corromperte. El dinero puede darte el mejor colchón del mundo, pero el dinero no puede brindarte descanso. El dinero puede darte las mujeres más lindas, más hermosas, pero el dinero no puede darte amor. El dinero puede darte la mejor comida, pero no te puede dar salud. Por esa razón es que el dinero en las manos de Dios es muy importante. Si no se encuentra ahí, pues es una maldición en tu vida. Y Moisés entendió esto. Y él optó por rechazar todo esto. Porque él sabía que lo que Dios tenía preparado para él era mucho mejor de lo que el faraón podría ofrecerle. Porque mira, ¿qué es lo que sigue diciendo acá más adelante? Mira, dice así, versículo 26. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios. Cuando las personas te critican, cuando las personas te señalan, cuando las personas se burlan de ti por tu fe, por creer en un Dios, querido, vale la pena. Todo eso vale la pena. Porque ¿cómo es la gloria del ser humano? La gloria humana es cuando te suben a una plataforma alta, te ponen medalla, las personas te aplauden. Esa es la gloria humana. Pero la gloria de Dios es cuando tú sirves. Es cuando tú te humillas, cuando tú te postras, cuando tú aceptas, cuando tú amas, cuando tú perdonas. El vituperio de Cristo es cuando tú actúas como Él, cuando tú sacrificas. Querido, el vituperio de Cristo es cuando tú lloras. Pero en medio de ese dolor puedes ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Joven señorita, si ese joven, si esa señorita te traicionó, te abandonó, no tengas miedo. Quizás fue lo mejor que pudo haberte pasado. Y la respuesta la recibirás allá arriba en los cielos. Pero Dios ve tu dolor y siéntete feliz, porque a Cristo también los rechazaron. Él amaba a su pueblo con todo su corazón y su pueblo los rechazó. La lección del día miércoles nos habla de una mujer. Y es interesante porque estamos hablando de puros varones. Y si leemos el capítulo 11 vamos a encontrar a grandes varones de fe. Pero en toda esa pasarela de hombres de fe solamente nos mencionan a dos mujeres. La primera, Sara, una mujer de mucha fe, una mujer valerosa que acompañó hasta el final a su esposo. Y la segunda es Rahab. ¿Y sabes qué era lo interesante de Rahab? Que Rahab era una prostituta. Que Rahab era una ramera. Y mira qué es lo que dice la Biblia acerca de Rahab. Versículo 31 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, la ramera no pereció junto con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Tú te acuerdas de la historia de los muros de Jericó? Pues Rahab vivía en las puertas, en la muralla de los muros de Jericó. Cuando Josué mandó a espías a Jericó, pues Rahab guardó, de cierta manera, cuidó a los espías para que no fueran asesinados. Y ese acto valeroso le sirvió mucho. Este acto valeroso ayudó a que Rahab, cuando los muros cayeran, no muera y tenga vida. Su fe le llevó a la vida.
Lo que estamos hablando, mi querido amigo, el justo vive por fe. Y mira, vamos a ver un poquito de esta historia. Vamos a buscarnos para eso lo que dice Josué capítulo 2. Y vamos a encontrarnos con un aspecto muy, pero muy importante. Josué 2 dice así. Versículo 9. Sé que el Señor os ha dado esta tierra. Por eso el temor ha caído sobre nosotros y todos los habitantes de esta región están desmayados por temor a vosotros. Versículo 11. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón. No ha quedado aliento en ninguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Lo interesante de Rahab es que Rahab reconoció al Dios de Israel, al Dios de los descendientes de Jacob. Y mira, yo te digo algo, y esto es impactante, querido amigo. El pueblo de Israel vio tantos milagros, vio maná, vio agua, vio comida. Ya hablamos mucho de eso. El pueblo de Israel vio tantos milagros, pero ellos dudaban de Dios. Pese a haber visto tantos milagros, ellos dudaron de Dios. Por esa razón yo también quiero hacerte la misma pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que viste un último milagro en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo fue que tú viste un milagro en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Esta semana? ¿Hace unas semanas atrás? Si tú me respondes hace un año, hace 3 años, hace 10 años, pues quizás ahora es el mejor momento de regresar a Cristo. Y mira, acá la historia nos cuenta que Rahab creyó en su Dios. Creyó en ese Dios que no había visto. Y nuevamente regresó. Eso es fe. Fe es creer en algo que tú no ves. Y Rahab creyó en Dios pese a nunca haberlo visto, pese a nunca haberlo escuchado. Rahab nos simboliza a cada uno de nosotros, porque tú y yo nunca escuchamos un sermón de Jesucristo. Tú y yo nunca vimos a Jesús. Tú y yo nunca tomamos de la mano a Jesús. Rahab fue igual que nosotros. Nunca vio los milagros, pero pese a eso confió. ¿Y sabes cuál fue su recompensa de Rahab? Pues cuando vamos al árbol genealógico de Jesucristo, nosotros encontramos que Jesucristo comparte el árbol genealógico, comparte descendencia con Rahab. Porque Jesús viene de la descendencia de Rahab, de esta ramera. Porque Dios ama a aquellas personas que se equivocan, pero en medio de ese error regresan a Él. La lección del día jueves nos habla acerca de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vamos a acabar con ese texto bíblico, querido. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba. Finalmente concluye con esto Pablo. Luego de haber visto tantas maravillas, luego de haber visto tantos milagros, luego de haber visto a tantos hombres de fe, ¿qué nos resta a nosotros? Despojarnos de aquello que nos estorba, despojarnos de la incredulidad, despojarnos de la falta de fe y confiar en ese Dios. Porque el Dios del que hablamos no es un Dios ficticio, no es un Dios de cuento de hadas, es un Dios real. Ese Jesucristo del que hablamos caminó sobre el agua. Ese Dios del que te hablo abrió el mar muerto. Es algo real y tenemos que aprender a confiar en Él. Y el mejor ejemplo para poder confiar en Él es Jesucristo. Porque Jesucristo es como ese, por así decirlo, ese coaching, ese animador que está detrás mío animando a poder seguir en su camino. Jesucristo salió victorioso en la carrera de la fe.
Él llegó a la meta. Mas cuando Él pasó la meta, se sentó a la diestra del Padre. Y cada día Jesucristo nos llama, desde la meta nos llama. Ven, hijo, tú puedes, nos anima. Yo recuerdo que cuando era niño, le tenía mucho miedo al agua. En vacaciones yo solía viajar con mi hermano, con mi familia, allá a los yungas, a cosechar mango y demás. Y por las tardes íbamos a bañarnos al río. Yo tenía alrededor de 7, 6 años. Y mis hermanos solían hacer pozos de agua y nos bañábamos ahí. Pero yo tenía mucho miedo a los pozos, porque sentía que me podía ahogar, que el agua podía pasarme. Y mi hermano, para poder quitar ese miedo, siempre hacía que se iba a la parte más honda y me decía, mira, el agua me llega apenas a la cintura, no está tan hondo, ven. Y me animaba. Yo tenía que ver el ejemplo de él, comprobar que lo que él me decía era cierto, para yo atreverme. ¿Sabes, mi querido amigo? Jesucristo cumple ese papel. Él venció esta tierra. Él salió victorioso en esta tierra. Por lo tanto, ¿qué te impide a ti también hacer lo mismo? ¿Qué te impide poder llegar a la meta? ¿Qué te impide permanecer en Cristo? Nada. Querido, yo no sé cuál es tu lucha. Yo no sé cuál es tu más grande reto que tienes. ¿Cuáles son tus batallas? Esta semana me mandaba un mensaje un amigo mío. Me decía, me estoy apartando del camino de Dios. Yo te quiero decir algo, mi querido amigo. Tú tienes que buscar a Jesús. Pero antes de buscarlo, déjate encontrar con Él. Porque Él te ama. No importa qué errores hayas cometido, cuántas veces hayas caído. Levántate. Ese Jesús es ese coaching que te anima una y otra vez para que te pongas en pie. Mi querido amigo, estamos finalizando este trimestre. La siguiente semana estaremos con la lección número 12 y a la subsiguiente terminaremos el trimestre. Y yo quiero que tú puedas llegar hasta ahí. Es el primer paso que daremos, juntos tú y yo. Yo atrasándome las publicaciones, pero tú viendo estos pasos, ¿ok? Vamos a finalizar con una pequeña oración. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, gracias por el estudio de la escuela sabática. Te ruego, Señor, que lo poco que hemos aprendido pueda quedar grabado en nuestros corazones y que tú, Señor, puedas acompañarnos, querido Padre, cada día. Acompaña a cada hijo tuyo que se encuentra en este video y se quedó hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga enormemente y grandemente. Te mando un abrazo desde acá, desde la Universidad Adventista de Bolivia. Ten un feliz sábado, buenos días, buenas noches, depende de cuándo veas este video. Hasta luego.